Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al inicio de esta sesión pública en la Sala Regional Toluca, programada para este viernes 9 de noviembre. Me acompaña esta tarde el compañero, coordinador de la ponencia, magistrada Marta Martínez Guarneros, Francisco Galloso. Francisco, muy buena tarde. Muy buenas tardes, Lalo. Se resuelven esta tarde 3 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, 3 juicios electorales y 3 juicios de revisión constitucional provenientes de los estados de México e Hidalgo. Coméntanos, Paco, ¿cuáles son los principales temas de estos asuntos? Lalo, efectivamente los magistrados el día de hoy van a resolver varios asuntos de sumo interés, en la que tienen que ver con procedimientos especiales sancionadores y también con los procesos de elección de integrantes de ayuntamientos aquí en el Estado de México, entre otros temas. Principalmente de ayuntamientos, ¿verdad?, del Estado de México. Es correcto, Lalo. ¿Alguno que quieras comentar de manera particular? Claro que sí, Lalo, me gustaría comentar el juicio de revisión constitucional 207, promovido por el Partido del Trabajo, en el cual impugna la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, en la cual determinó modificar la integración del Ayuntamiento de Axapusco en la parte relativa a la planilla que ganó la elección, en lo que corresponde a el nombramiento de regidores de mayoría relativa y lo correspondiente a la asignación de regidores de representación proporcional. El contexto del caso, te explico, Lalo, tiene que ver porque al momento en que se lleva a cabo el registro de planillas en la etapa correspondiente, la coalición Juntos Haremos Historia presentó su planilla para contender en el municipio de Axapusco de manera incompleta. Es decir, únicamente le faltó registrar en cuanto a la tercera regiduría, ahí no propuso candidatos. Bueno, se lleva a cabo la jornada electoral y gana esta coalición la elección. Una vez que se lleva a cabo el cómputo municipal y la declaración de validez de la elección, el Instituto Electoral no hace los ajustes correspondientes para que el ayuntamiento de Axapusco quede debidamente integrado. Esta decisión es impugnada por el candidato independiente a la presidencia municipal, en la que considera que se debió llevar a cabo ese ajuste y como consecuencia de ello a él le debió asignarse la regiduría faltante. Bueno, el tribunal local, al momento en que analiza el caso, determina que efectivamente el Consejo Municipal incurrió en una omisión de haber hecho los ajustes correspondientes para que el Ayuntamiento de Axapusco quedara de nombrar a todos. Es correcto, Lalo. Bueno, y toda vez que no hizo ese ajuste, el tribunal le dice al actor, bueno, pero a ti no te la puedo dar porque tú contendiste a la presidencia municipal y en términos de ley no es posible. Pero en plenitud de jurisdicción hace el corrimiento de la fórmula y hace los ajustes correspondientes para integrar debidamente al ayuntamiento de Axapusco y la regiduría faltante se la entrega al regidor que participó por parte de la planilla a la candidatura independiente. Bueno, esa decisión es impugnada precisamente por el Partido del Trabajo, en la que considera que el tribunal local debió ajustarse al contenido del artículo 21 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, que dispone que si al momento de la toma de protesta el ayuntamiento no se encuentra integrado con la mayoría de sus miembros, será el Ejecutivo del Estado que tendrá que hacer los ajustes correspondientes o en su defecto será la legislatura. Ese es el tema que tienen que resolver el día de hoy los magistrados. Pues muy interesante. Entonces, el caso de los ayuntamientos, las planillas chimuelas, es correcto, Lalo, y algunos procedimientos sancionadores, especiales sancionadores, supongo. Así es. Quédense con nosotros, por favor. En unos momentos más estarán entrando ya los magistrados y veremos qué se resuelve en cada uno de estos asuntos. Buenas tardes. Se abre la sesión pública de esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, licenciado Israel Herrera Severiano, haga constar el quórum legal de asistencia e informe sobre los asuntos listados para esta sesión. Con tu autorización, magistrada presidenta. Informo que se encuentra presente el magistrado Alejandro David Avante Juárez,
el magistrado Juan Carlos Silva Daya y usted, quienes integran el pleno de esta sala regional, por tanto hay quórum para sesionar válidamente. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 3 juicios electorales y 3 juicios de revisión constitucional electoral, cuyas claves de identificación, nombre de los recurrentes y nombre de las autoridades responsables se precisan en la lista de los asuntos fijada en los estrados de esta sala regional y publicada en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, señores magistrados. Magistrada presidenta. Señores magistrados, pongo a su consideración el orden del día. Si están de acuerdo con él, síganse manifestarlo de manera económica. Una vez aprobado el orden del día, secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Adolfo Munguía Toribio, informe de manera sucesiva de los asuntos turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta de manera sucesiva con el proyecto de juicio de revisión constitucional electoral número 194 del año en curso, así como el juicio ciudadano número 731 de este año, mediante los cuales los actores impugnan la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México el 2 de octubre de 2018 en el juicio de inconformidad identificado con la clave 66 de este año. El proyecto se propone acumular los juicios de la cuenta. Por otra parte, se propone declarar infundados los agravios relativos a la falta de fundamentación y motivación de la sentencia, toda vez que se advierte que la resolución reclamada se encuentra fundada y motivada, y que la misma resulta congruente con la pretensión planteada en el juicio de inconformidad. Asimismo, se propone declarar infundados los agravios relativos a la supuesta omisión de la autoridad responsable de aplicar el artículo 41, base sexta, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la supuesta violación al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, en virtud de que el tribunal responsable de manera correcta en la sentencia reclamada determinó anular la votación recibida en las casillas impugnadas, a quedar debidamente acreditado que la votación se recibió por personas distintas a las previamente autorizadas. En consecuencia, se propone confirmar lo que fue materia de impugnación en la resolución reclamada. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio de revisión constitucional electoral 197 del año en curso, interpuesto por el representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 42 Consejo Municipal de Ixtapán del Oro del Instituto Electoral del Estado de México, porque impugna la resolución dictada por el Tribunal Electoral de la mencionada entidad federativa en el juicio de inconformidad local 98 y su acumulado 99, ambos de este año. El proyecto que se somete a su consideración se califican los agravios esgrimidos por el partido actor como infundados e inoperantes. Lo infundado radica en que, contrario a lo firmado por el promovente, el tribunal responsable sí valoró las pruebas supervenientes que fueron presentadas en fecha 19 de septiembre del año en curso, consistentes en certificaciones notariales de declaraciones de diversos ciudadanos del referido ayuntamiento. Sin embargo, señaló que si bien son documentales públicas, solo tenían el carácter de indiciario, siendo insuficientes para provocar la hipótesis de nulidad invocada. Por otro lado, el resto de los motivos de disenso se califican de inoperantes, ya sea porque en modo alguno combaten las consideraciones orales en que se sustenta la sentencia reclamada, por novedosos o por realizar afirmaciones genéricas sin fundamento. En ese orden de ideas, tal y como se señala en el proyecto de la cuenta, al resultar infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por el promovente, se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación la sentencia reclamada. Por último, me permito dar cuenta con el juicio de revisión constitucional electoral 207 de este año, promovido por el Partido del Trabajo, a fin de controvertir la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México en el juicio de inconformidad número 9 de este año. En el proyecto de la cuenta, se propone declarar infundado el motivo de agravio relacionado con la supuesta incompetencia por parte de la responsable de llevar a cabo la asignación de una regiduría más por el principio de representación proporcional. La anterior se propone así, toda vez que, por un lado, la coalición en la cual participó la parte actora fue omisa en registrar la tercera fórmula de regidor por el principio de mayoría relativa, situación que trajo consigo una consecuencia, como lo es la pérdida del derecho de llenar ese vacío de poder provocado por la omisión de registrar completamente la planilla en que participó la pasada jornada electoral, por lo que, ante tal omisión, con miras de que el cabildo quedara debidamente integrado, se debería proveer que los espacios que quedaron vacantes ante su cancelación pasaran a formar parte de los espacios a distribuir en la asignación por el principio de representación proporcional, tal y como lo sostuvo la autoridad responsable. Por otro lado, tampoco le asiste la razón a la parte actora cuando sostiene que la responsable no cuenta con facultades para llevar a cabo la asignación de regidurías, pues ello, en su estima, es facultad del Congreso del Estado. Sin embargo, la parte actora pasa por alto que el proceso electoral termina hasta en tanto tome posesión del ayuntamiento respectivo, o en su caso, hasta que la resolución del último medio de impugnación quede firme, por lo que, una vez que el ayuntamiento respectivo tome posesión, procederá, en todo caso, la facultad del Congreso de llevar a cabo las medidas necesarias para que, de ser el caso, el cabildo quede completamente integrado. De ahí que se proponga confirmar lo que fue materia de impugnación la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Señores magistrados, está a nuestra consideración los proyectos. Magistrado, adelante, por favor. Gracias, presidenta. Para señalar nada más mi conformidad con
los asuntos que somete a nuestra consideración, con excepción del juicio de revisión constitucional 207, en el cual haría una intervención si no hubiera alguna otra previa respecto de los otros asuntos. Gracias, Presidenta. En este caso del juicio de revisión constitucional 207, la razón de mi disenso es que, desde mi particular punto de vista, la jurisprudencia que emitió la Sala Superior soluciona de manera posterior el conflicto de los ayuntamientos en los cuales se postularon planillas incompletas. Y la decisión que esta Sala regional adoptó y la sentencia del recurso de reconsideración de la cual emanó no involucra el ayuntamiento de Axapusco. Y además la tesis de jurisprudencia surge con posterioridad al pronunciamiento. Entonces, desde mi particular punto de vista, al haber quedado firme la planilla de la coalición en este municipio, se tendría que seguir la regla de cubrirlo con las ausencias a partir de lo que establece la Ley Orgánica Municipal, y no así mediante la fórmula que ahora se propone. Mi problema es que operativamente se genera un conflicto con la forma en la que se solucionó este tema, porque se inaplica lo que dispone el artículo 28 de la Ley Electoral del Estado, en cuanto a que este ayuntamiento podrá tener hasta 4 regidores de representación proporcional. Con este mecanismo se adopta una solución que incorpora un 5º regidor de representación proporcional, y esto, desde mi particular punto de vista, con independencia de lo extraordinario o inusual que ello pudiera ser, pues materialmente se traduce en una ampliación o en una afectación de la forma en la que está diseñado la constitución de los órganos colegiados de gobierno en los ayuntamientos en el Estado de México. Y en este sentido, yo optaría porque, al determinarse la vacante, se debería haber generado un procedimiento ante el Congreso del Estado para efecto de que se cubriera este espacio y no proceder a integrarlo con representación proporcional. Máxime que, si bien es cierto, la tesis de jurisprudencia que emitió la Sala Superior se refiere a que los eventuales situaciones que se presenten de ese tipo debieran tener esta consecuencia, no habla de que esto pueda hacerse en clara contravención o desatendiendo otras normas de orden público, como lo sería el artículo que mandata hasta cuántos regidores puede tener un ayuntamiento. En ese sentido, a mí lo que me llama la atención es cuando la Sala Superior sostiene esto en la jurisprudencia, dice que se debe proveer que los espacios vacantes pasen a formar parte de los espacios a distribuir en la asignación de representación proporcional, observando las reglas atinentes. Y aquí, en este caso, me parece ser que las reglas atinentes no serían observadas, porque se estaría ampliando un regidor de representación proporcional. Pero en todo caso, se dice que se respeta en todo momento el principio de paridad en sus vertientes de horizontalidad y verticalidad, lo cual tiene o busca como finalidad cumplir otro tipo de principios que hay. Aquí la única inquietud que a mí me genera es que la determinación del criterio que debe prevalecer es posterior a la emisión de la sentencia y a la aprobación, o a que haya quedado firme el registro de esta planilla, y esta sentencia que nosotros emitimos, y la reconsideración no fue materia, en la reconsideración no hay un agravio relacionado con este tema, y entonces el municipio de Axapusco quedó firme el registro sin el tercer regidor. Entonces, este conflicto que se presenta ante la aplicación de una jurisprudencia que dice que se tienen que integrar representantes o integrantes de representación proporcional
a los ayuntamientos, cuando no se haga, necesariamente está supeditada por el mismo dicho de la Sala Superior a cumplir con las reglas. Y una de las reglas que se tiene que cumplir es esta que dispone que solo existen hasta determinados integrantes de representación proporcional. Y me genera la inquietud porque si las vacantes fueran 3 o 4, o las que fueran, me preocuparía que tuviéramos 9 regidores de representación proporcional y 3 de mayoría. Ese escenario me parece ser que está totalmente fuera de lo que preveía la Sala Superior en su momento, y eventualmente alteraría ya no solo la conformación de ese ayuntamiento, sino el principio de conformación de los órganos colegiados de gobierno a nivel municipal, que son primordialmente de mayoría relativa. En este caso se mantendría el caso porque son 5 regidores quedarían 5 regidores de mayoría relativa y quedarían 5 regidores de representación proporcional, lo cual haría que el ayuntamiento estaría integrado paritariamente por mayoría relativa y por representación proporcional, y esta no fue la voluntad del constituyente ni del legislador en el Estado de México. Por eso es que, con independencia de la aplicabilidad o no de la jurisprudencia, creo que aún aplicando la jurisprudencia, sujetándola a las reglas atinentes, una regla y un principio que subyace en la integración de los ayuntamientos es que estos se integran mayoritariamente por el principio de mayoría relativa y no paritariamente con representación proporcional. Es cuanto, magistrada presidenta. Magistrado Silva. Sí, magistrado Avante. Magistrado Silva. Sí, gracias, magistrada. En relación con este asunto, yo anticipo mi conformidad con el mismo, en virtud de que me parece que atiende a lo siguiente. En efecto, está lo dispuesto en el artículo 28, en este caso sería la fracción segunda, inciso A, que agradezco que el magistrado Avante nos informara de la existencia de esa disposición, porque efectivamente pone un tema en la mesa que tiene que ver precisamente con la conformación de los ayuntamientos. Pero me parece que la construcción que se hizo por parte de la Sala Superior atiende a situaciones extraordinarias. Tiene una jurisprudencia por la cual el rubro más o menos dice lo siguiente, que las disposiciones legales se establecen para situaciones ordinarias y no para las extraordinarias, y la solución que se anticipa en el recurso de reconsideración 402 del 2018 tiene que ver precisamente con estas situaciones extraordinarias. Cuando los partidos políticos realizan el registro de planillas en los ayuntamientos municipales que se encuentran incompletas, y eso es en buen español lo que deberíamos de decir y no alguna otra situación que no viene el caso, ¿no? Es por cuestiones odontológicas, ¿no? Que se escucha muy feo, la verdad, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿para qué establecer neologismos o parangones si sí, efectivamente sí tenemos expresiones que resultan más adecuadas? Y entonces está esta situación. Si no lo aplicamos, inclusive aún teniendo presente lo dispuesto en este artículo 28, no se aplicaría la solución que advirtió la Sala Superior, porque se enfrentarían estos problemas. Lo que la Sala Superior, palabras más, palabras menos, estableció es que si se llegan a presentar situaciones que no están completas las planillas, o que no contienen a todos los integrantes de las regidurías, etcétera, pues lo que se va a hacer es precisamente que el partido no tendría derecho a la representación proporcional por una parte, y que se puede hacer uso de las de representación proporcional. Entonces, esto ya viene modificando
la composición, pero es una regla para situaciones extraordinarias, bueno, más bien una solución para situaciones extraordinarias, la que está apuntando la Sala Superior. Y también me viene a la mente otra jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la cual se prevé que, o se razona que la jurisprudencia no tiene efectos retroactivos. Entonces, sí, pues es una situación que efectivamente también fue materia de decisión ante nosotros y finalmente, pues bueno, este ayuntamiento no viene relacionado a nuestra sentencia, pero era indudable si se trataba de planillas de la coalición Juntos Haremos Historia, que pues no eran, si bien se señalaban expresamente 19 municipios y faltaba este otro, pues también iba a aplicar esa consecuencia, y entonces se tenía que hacer. Y luego, sí, yo reconozco que efectivamente desde la Constitución se habla en el caso de la integración de los órganos federales del Congreso de la Unión, las cámaras, representación proporcional y mayoría, como en las legislaturas locales y en los ayuntamientos municipales, del sistema mixto, segmentado o paralelo, doble vía o como se quiera señalar. Pero hay una cuestión, a pesar de que se trate de un origen distinto, finalmente cuando llegan los diputados, los senadores, ya sea por el sistema de mayoría, en el caso de la Cámara de Senadores, de primera minoría o de representación proporcional, ya cuando integran el órgano son iguales. No tiene sentido hablar de una, es que usted vino de representación proporcional y uno es de mayoría, y entonces los de mayoría nos encontramos en esta condición de que se puedan establecer diferencias. Es un distinto procedimiento por el cual se accede al cargo, es cierto, y eso también puede ser un dato relevante, pero finalmente lo que reconozco también en esta sentencia del recurso de reconsideración es la circunstancia de que el objetivo es de que queden bien integrados los órganos, y entonces tiene que ver con una cuestión de representatividad, según el artículo 39, 40 de la Constitución Federal, y esta cuestión de la representatividad también cursa por un ingrediente que se advierte bien por la teoría política, y que es legitimidad. Entonces, en la medida en que pueden actuar precisamente bien integrados los órganos de entrada, a partir de este momento, del momento en que se está realizando la asignación, de que se están otorgando las constancias de mayoría, pues es una situación extraordinaria. El partido político hizo un registro en lugar de atender a 6 regidurías, pues nada más presentó 5, y bueno, pues estaba en la mayoría y tenía derecho a 4 de regidores de representación proporcional, las otras fuerzas políticas, pero finalmente ya de entrada el órgano aparece con defectos, y esta circunstancia, los electores, finalmente por quienes votaron, pues votaron finalmente por los que aparecían en las boletas. Y ya en la cuestión de asignación, no es que resulte que cada quien puede hacer lo que quiera, pero hemos visto cómo los mecanismos de asignación en la representación proporcional se vota por planillas, las características de la boleta es el voto con un doble efecto, mayoría y representación proporcional, y también se puede realizar estas lecturas, y es una lectura, una solución, me parece, de última ratio. Ya es, bueno, si a pesar de que está la resolución y se te dijo, si en efecto no aparece este ayuntamiento, por lo que sea, tenemos que dar la solución, y entonces si así se da la solución por el Tribunal Electoral del Estado de México, y este órgano comparte la misma a través de la propuesta que somete a nuestra consideración, pues creo que resulta factible precisamente que la sentencia
la sentencia de nosotros, o como más bien la sentencia la resolución del recurso de reconsideración de la Sala Superior, la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México y esta resolución, que si es aprobada por mayoría, que lo acompañe, que tenga ese carácter aditivo de cómo se viene integrando el ordenamiento jurídico precisamente para que en este ayuntamiento tengan bien integrado la composición del cabildo con su presidente municipal o presidenta, el síndico, síndica y los 6 regidores más otros 4 que serían 10 regidurías. ¿Es cuánto, magistrada presidenta, magistrado? Sí, magistrado Silva. En la propuesta precisamente se considera que la Sala Superior, al resolver un caso similar, la solución jurídica que se tomó es en función de que se debe de tutelar los derechos de las personas que fueron registradas en fórmulas completas, con propietario y suplente y sin personas duplicadas, de las planillas que fueron postuladas por la coalición, y también debe de garantizar que los ayuntamientos sean integrados en forma completa, como resultado de la elección de que se trate. Para mí es muy importante esta interpretación que se realiza, porque dice, y también debe garantizar que los ayuntamientos sean integrados de forma completa como resultado de la elección de que se trate. En esta parte estamos hablando de que nosotros estamos conociendo de este juicio durante el proceso electoral, que aún no concluye en relación a la resolución de todos los juicios que tiene que ver con la integración de con el tema de los ayuntamientos en el Estado de México. Entonces, al estar en un proceso electoral y estar supeditada esta resolución al criterio que emita este pleno, es por eso que me adhiero precisamente a la importancia que tiene que sean integrados en forma completa como resultado de la elección. Dice, con funcionarios, propietario y suplente para cada uno de los cargos de cada ayuntamiento, para que se salvaguarde la regularidad en el funcionamiento de tales órganos, así como el derecho de los electores a recibir un trato igual al momento de ejercer su voto respecto de una u otra planilla de las postuladas para cada ayuntamiento. Con ello también no quiero decir que no comparta de alguna manera, y sobre todo, digo, es una disposición constitucional y legal, lo que usted hace mención, magistrado Abante, tan acertadamente, pero sí me adhiero al criterio de la Sala Superior, y no solo eso, sino también al tema de que al estar en proceso electoral yo no podría considerar que en este momento se está en presencia de una vacante y que sea el Congreso quien emita la disposición de quién debe de ocupar la misma. Entonces es un tema interesante, incluso podríamos hablar como yo siempre cuando escuchaba, ¿no? Es un juicio, es un tema frontera. Yo decía, ¿y por qué le llaman frontera, no? Pues yo creo que estamos en un juicio de naturaleza de frontera para su resolución, y la percepción que se tiene, que tanto es le digo, o sea, estoy consciente de su postura, que se me hace la adecuada, pero también estoy adhiriéndome a un criterio de la Sala Superior, que eso es lo que también me deja muy tranquila. Sí, maestro. Gracias, presidenta. Yo estoy totalmente de acuerdo. Quizá lo que estoy intentando es mover un poquito la reflexión hacia qué alcances debe tener o hasta dónde puede llegar una interpretación de una jurisprudencia, si ésta, al momento en el que es aplicada, lo que genera es una falta de sintonía con los principios que rigen el sistema electoral. Aquí la realidad es que me parece ser que la disposición del Estado, la disposición de la ley electoral del Estado,
señala un número máximo de regidores de representación proporcional que se debe tener. Si se estuviera en presencia de que dijera hasta 8 regidores, si tuviéramos asignados 7, pues me parece que la jurisprudencia sería aplicable total y claramente. Ahora, ciertamente la Sala Superior ahora ha caminado por una línea jurisprudencial distinta en cuanto a esa sobre la redacción de su jurisprudencia. La Sala Superior ha sido categórica en que ahora no solo tenemos que revisar la jurisprudencia y su texto, o sea, no tenemos que ir al rubro, no tenemos que ir al texto, tenemos que ir a los precedentes. Y en el precedente lo que nos señala es que hay que sujetar esto a las reglas. Y esta regla lo que señala, o lo que materialmente estamos haciendo, es romper con un principio que rige la integración de los ayuntamientos. Fue voluntad del constituyente del Estado de México y del legislador el identificar que los ayuntamientos tenían que integrarse en su mayoría por mayoría relativa y en un porcentaje menor por representación proporcional. En el caso concreto se trata de una ausencia, pero si resultara ser que hubiera 4 ausencias, entonces estaríamos en un supuesto que está expresamente previsto por la legislación de la Ley Orgánica Municipal del Estado. Y dice que si no están los integrantes necesarios para crear mayoría, se tiene que seguir un procedimiento distinto. Ojo, no proceder a asignar por representación proporcional y a cubrir esos huecos, porque entonces, materialmente, lo que estamos haciendo es inaplicar otras disposiciones. Dice el artículo 21, que por cierto es invocado por los actores: si el día de la toma de protesta no se integra el ayuntamiento con la mayoría de sus miembros, el Ejecutivo proveerá lo necesario para su instalación en un plazo no mayor de 3 días. De no ser posible, la legislatura local designará a propuesta a los miembros ausentes o faltantes necesarios para integrar el ayuntamiento. Entre tanto, el gobernador dictará las medidas conducentes para guardar la tranquilidad y el orden público en el municipio, y de estimar lo necesario designar una junta municipal que se encargue de la administración del municipio, hasta en tanto se nombre a los nuevos miembros del ayuntamiento. No hemos llegado a este momento. Como dice usted acertadamente, magistrada presidenta, estamos en un momento en etapa de transición, ahora que está tan utilizado el tema. Es un momento de transición en el cual no es necesario llegar a la instalación del ayuntamiento para efecto de que se subsane esta ausencia. Y estoy de acuerdo con el magistrado Silva que existen formas en las cuales se puede subsanar los temas de manera extraordinaria. Pero si una ley prevé la forma en la que deben ser cubiertas las ausencias de los integrantes de un ayuntamiento, y lo prevé de cierta manera en la cual se garantiza cierta participación de pluralidad, y no inaplicando la regla que limita la conservación de que los ayuntamientos deben ser integrados mayoritariamente por mayoría relativa, lo que materialmente estamos haciendo es no solo inaplicar el artículo que dice que solo pueden ser hasta 4 regidores, sino aquel que dice que los ayuntamientos se integrarán por un ayuntamiento de mayoría relativa y otro de representación proporcional, mayoritariamente, o sea, con preeminencia mayoritaria. Este principio es el que se está rompiendo. Entonces, ¿qué tanto vale, o qué tanto, y esta es la idea que quiero mover a la reflexión, qué tanto una jurisprudencia puede llegar al extremo de establecer una regla que inaplica para aquí y para todos y para siempre la posibilidad de mantener ese equilibrio? O sea, si interpretamos la jurisprudencia como se está haciendo en este asunto, la jurisprudencia inaplica de aquí para siempre que los ayuntamientos, cuando se presenten planillas incompletas y estas fórmulas sean canceladas, se integren mayoritariamente por mayoría relativa. ¿Por qué? Porque finalmente estaríamos integrándolas mayoritariamente o paritariamente, como es el caso, por representación proporcional. Entonces, creo que una jurisprudencia sí puede regir, y por eso, yendo en esta nueva doctrina jurisprudencial en la que la Sala Superior nos exige que no solo revisemos la jurisprudencia, sino también sus precedentes,
Esto está supeditado a las reglas, y dentro de las reglas están los principios que subyacen en la elección, en la organización de las elecciones. Por eso es que creo que, aún estimando aplicable la jurisprudencia, esto me conduciría a mí a pensar que la solución que se prevé en este caso trastocaría o entraría en conflicto con otros principios relevantes del sistema, y por eso es que yo optaría porque en el caso particular se hiciera del conocimiento del Congreso y se procediera a la sustitución de manera previa incluso a la toma de protesta para efecto de garantizar el funcionamiento. Esto sí de manera extraordinaria, porque hay un mecanismo previsto en la ley que incluso garantiza la participación de los poderes del Estado. Esto me parece que reconduciría de alguna forma mejor, sin desatender a la jurisprudencia, porque dentro de las consideraciones de la jurisprudencia está el que nos sujetáramos a las reglas de las elecciones. Es cuanto, magistrada presidenta. Magistrado Silva. Sí, magistrado Dante. Secretario General, proceda a tomar la votación, por favor. Claro que sí, magistrado. Tomo la votación de estos tres proyectos, magistrado. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. En favor de los proyectos de cuenta, con excepción del juicio de revisión constitucional 207, en el cual anticipo que, dado el sentido que de perfil y sin que sea necesario que en esta ocasión saque su bola de cristal, señor secretario, anticipo que emitiré un voto particular. Gracias, magistrado. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. De acuerdo con las propuestas. Gracias. Magistrada Marta Martínez Guarnera. Son mis propuestas. Gracias, magistrado. Magistrado, informo que el juicio de revisión constitucional 194 y el juicio ciudadano 731 acumulados, así como el juicio de revisión constitucional 197, fueron aprobados por unanimidad de votos. En el caso del juicio de revisión constitucional 207, por una mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Alejandro David Abante Juárez, quien ya ha anunciado la emisión de un voto particular. En consecuencia, en los expedientes ST-JRC 194 y JDC 731, ambos de 2018 acumulados, se resuelve. Primero, se acumulan los juicios antes señalados, por lo que se deberán glosar copias certificadas de los puntos resolutivos del presente fallo al expediente acumulado. Segundo, se confirma la resolución impugnada. Asimismo, en los expedientes ST-JRC 197 y 207, ambos de 2018, en cada uno se resuelve. Único, se confirma en lo que fue materia de impugnación la sentencia reclamada. Secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Alfonso Jiménez Reyes, informe de manera sucesiva de los asuntos turnados a la ponencia del magistrado Juan Carlos Silva Daya. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente a los juicios ciudadanos 722 y 726 de este año, promovidos por Sandra Ivonne Hernández Pineda y Pedro Pablo Enríquez Pérez, respectivamente, en contra de la sentencia del 20 de septiembre de 2018, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México, por la que se confirmaron diversos actos emitidos por el Consejo Municipal 34 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Ecatepec de Morelos. En primer lugar, se propone la acumulación de los juicios precisados, ya que existe la conexidad en la causa. En relación con el juicio ciudadano 722, la actora pretende que este órgano jurisdiccional revoque la sentencia impugnada y, en consecuencia, determine la inegibilidad de Araceli Torres Flores como 11ª regidora propietaria del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, porque en su concepto incumplió con el requisito relativo a la residencia. Sostiene su pretensión sobre la base de que el tribunal responsable indebidamente no realizó diligencias para mejor proveer necesarias en el juicio. Inadmitió la prueba superveniente que presentó para acreditar la inexistencia del domicilio señalado por la regidora electa y valoró indebidamente las pruebas que obran en el expediente. En la propuesta, los agravios se declaran infundados e inoperantes porque, contrariamente a lo señalado por la actora, el tribunal responsable actuó conforme a derecho al no realizar mayores diligencias e inadmitir las pruebas que no tenían el carácter de supervinientes. Por otra parte, el actor del juicio ciudadano 726 pretende que se revoque la sentencia impugnada y el acuerdo de asignación de representación proporcional emitido por el Consejo Municipal 34 del Instituto Electoral del Estado de México, porque, a su decir, el tribunal responsable incurrió en la violación procesal de no regresar el acuerdo de asignación al Consejo Municipal para que emitiera un nuevo pronunciamiento, aun cuando advirtió deficiencias en la motivación.
En cuanto a la aducida ilegalidad de la sentencia, el actor afirma que la fórmula de asignación de regidores por el principio de representación proporcional que realizó el Consejo Municipal y validó el tribunal responsable es incorrecta. Asimismo, sostiene que la integración del Ayuntamiento en Ecatepec de Morelos es contraria al principio de paridad de género en perjuicio de los hombres. Y finalmente, en el cargo de tercer síndico municipal no debió estar considerando para la recepción de cargos por el mencionado principio. La ponencia propone infundados e inoperantes los agravios, según se precisa en el proyecto, porque el tribunal responsable tiene plenitud de jurisdicción para resolver a completud las controversias que le sean planteadas. Del estudio a la fórmula de asignación de representación proporcional no se advirtió algún procedimiento irregular por parte de la autoridad responsable, y respecto de los agravios restantes son consideraciones novedosas que el actor no hizo valer en la instancia primigenia. En consecuencia, se propone confirmar la sentencia impugnada. Doy cuenta ahora con el proyecto de sentencia relativo al juicio electoral número 14 de este año, promovido por Noé Barrueta Barrón, en su calidad de presidente del Ayuntamiento de Temascaltepec, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México en el incidente de incumplimiento de sentencia del Juicio Ciudadano 95 del año 2016, en la que se le impuso al promovente una multa equivalente a 600 veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente. En principio, en la propuesta se precisa que aun y cuando el promovente guarda la calidad de autoridad responsable en la instancia local, éste se encuentra legitimado para acudir ante esta instancia federal toda vez que se actualiza un supuesto de excepción, debido a que el acto reclamado le representa una afectación en su ámbito individual, tal y como se explica en el proyecto. En el fondo, se considera que le asiste la razón al promovente en cuanto a que la sentencia impugnada no se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que, a juicio de la ponencia, la autoridad responsable dejó de tomar en consideración aspectos importantes como son: 1. Que durante la sustanciación del incidente de mérito, el actor reconoció que no ha negado a dar cumplimiento a lo ordenado por la responsable. 2. Que no cuenta con los recursos económicos para pagar la cantidad a la que fue condenada en una sola exhibición. Y 3. La obligación de pagarle diversas dietas y prestaciones a 6 exintegrantes de ese ayuntamiento. Se cubrió respecto de 5 de 6 ciudadanos, siendo que solo falta a uno por pagarle, respecto del cual no se ha podido llegar a una negociación en cuanto a la forma de pago, ya que reitera que no se puede cubrir la deuda en una sola exhibición. En ese sentido, se propone revocar la sentencia impugnada en lo que corresponde a la imposición de la citada medida de apremio, toda vez que, a juicio de la ponencia, la sentencia dictada en la instancia local se encuentra en vías de cumplimiento de acuerdo con las razones precisadas en el proyecto. Por último, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución de los juicios electorales identificados con los números de expediente 18 y 19 de este año, promovidos por los ciudadanos Juan Pedro Cruz Frías y Raúl López Ramírez, quienes ostentan con el carácter de presidentes municipales de Tlahuelipan y Atotonilco de Tula, ambos del Estado de Hidalgo, a fin de impugnar la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo dictada en el expediente del Procedimiento Especial Sancionador 27 del 2018, mediante la cual se declaró la existencia de la violación a los principios de imparcialidad y neutralidad atribuida a los actores. En primer lugar, se propone la acumulación de ambos juicios electorales. En cuanto al fondo, se consideran inoperantes e infundados los agravios que formularon los actores, conforme con los cuales se destaca que el tribunal local tuvo como cierto los hechos denunciados, mismos que no fueron controvertidos ante dicho tribunal, ni tampoco se desvirtuaron ante esta sala regional. El tribunal local estableció con precisión cuáles fueron las manifestaciones efectuadas por cada uno de los denunciados, con las que se obtuvo que externaron su apoyo en favor del candidato a la presidencia de la República y del partido político Morena, por lo que consideró que dicha conducta era contraria a los principios de imparcialidad y neutralidad de los servidores públicos. En ese tenor, en la propuesta se considera que lo expuesto por los actores en una rueda de prensa vulneró el principio de imparcialidad en el uso de los recursos públicos con fines electorales, particularmente por cuanto hace el deber de neutralidad que debe guardar en un entorno en el que la gente estaba en condiciones de identificarlos como los presidentes municipales de dos localidades distintas, correspondientes a la misma entidad federativa. De ahí que se considera correcta la determinación del tribunal local, quien tuvo por demostrada la conducta de los actores que autorizó la infracción a la norma constitucional federal y de la legislación electoral del Estado de Hidalgo. En esa virtud, la ponencia propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Señores magistrados, están a nuestra consideración los proyectos. Secretario General de Acuerdos, proceda a tomar la votación. Claro que sí, ministro. Magistrado Alejandro David Avante Juárez. En favor de los proyectos de cuenta. Gracias. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. Es mi consulta. Gracias, ministro. Magistrada Marta Martínez Guarnero. A favor. Gracias, ministro. Magistrado, le informo que los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos.
En consecuencia, en los expedientes ST-JDC 722 y 726, ambos de 2018 acumulados, se resuelve. Primero, se acumulan los expedientes antes señalados en los términos expuestos en el considerando segundo. En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos del expediente acumulado. Segundo, se confirma la sentencia impugnada. En el expediente STJE 14/2018 se resuelve. Único, se revoca la sentencia impugnada en términos de lo precisado en el considerando quinto de este fallo. Y en los expedientes STJE 18 y 19, ambos de 2018 acumulados, se resuelve. Primero, se acumulan los expedientes antes señalados en los términos expuestos en el considerando segundo de la presente sentencia. En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos del expediente acumulado. Segundo, se confirma la resolución impugnada. Señores magistrados, ¿tienen alguna intervención adicional? Al no ser así, no habrá más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión, agradeciendo a todos quienes han seguido la misma y a quienes han estado con nosotros en forma presencial. Muchas gracias, buenas tardes. Acaba de concluir la sesión pública programada para esta tarde de viernes. Paco, una sesión relativamente breve. Así es, Lalo, los magistrados analizaron varios asuntos, juicios de revisión constitucional electoral, juicios ciudadanos y juicios electorales relacionados con procedimientos especiales sancionadores y con la elección de ayuntamientos derivados del proceso electoral que se vivió aquí en el Estado de México. Reciente, en su mayoría fueron confirmadas las sentencias del Tribunal Electoral local. Cuéntanos, Paco, en el caso del juicio de revisión constitucional número 207. Hay una votación mayoritaria. Así es, Lalo, los magistrados por mayoría de votos decidieron confirmar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, mediante la cual llevó a cabo la modificación en la integración del Ayuntamiento de Azcapotzalco. Ello a partir de que consideraron los magistrados que fue correcto lo que hizo el Tribunal Local al momento de emitir su decisión, pues se tomó en cuenta que, atendiendo a diversos criterios y jurisprudencia de la Sala Superior, cuando se trata de planillas incompletas, los órganos electorales tienen que llevar a cabo los ajustes necesarios para que el ayuntamiento correspondiente quede debidamente integrado. En el caso... El debate aquí estaba en si debía aplicarse la ley orgánica municipal, que tiene alguna previsión para el caso de que no puede integrarse el día que deben tomarse la protesta a los integrantes del Cabildo, o si aplicaba en un momento dado la jurisprudencia que tiene que ver propiamente con la integración de la planilla. Así es, Lalo, efectivamente los magistrados consideraron que en el caso invocado por el Partido del Trabajo respecto a la aplicación del artículo 21 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, consideraron que en este caso en específico no se aplicaba porque se trataba de esa disposición, se actualizaba en el momento en que se lleva a cabo la toma de la protesta. Cual es hasta el 1 de enero. Es correcto. Y aquí estamos en la etapa de resultados electorales, donde todavía en la fase de impugnación puede haber ajustes o modificaciones a lo que hayan determinado las autoridades electorales. Correcto. Y en el caso particular del candidato promovente, nos comentabas, la cuestión ahí es que él era candidato a presidente municipal. Entonces, conforme a la legislación local, no tiene derecho precisamente a ser regidor. Es correcto, Lalo, aun cuando no fue un tema que se centró en esa parte, el agravio del Partido del Trabajo, ciertamente el Tribunal Local determinó que efectivamente el actor en la instancia local era un candidato independiente a la presidencia municipal, quien en términos de ley pues no podía asumir el cargo de una regiduría en términos de la normativa. Aquí cabe destacar, Lalo, que el argumento del Partido del Trabajo respecto a la aplicación del artículo 21, bueno, los magistrados decidieron que no se actualiza, por mayoría de votos, decidieron que no se actualizaba en este momento, ¿no? En este caso específico, porque se trataba de una cuestión excepcional, en la que estábamos en la etapa de resultados y declaración de validez, en la que todavía era factible que a través incluso de una decisión judicial se pudiera integrar correctamente el ayuntamiento, en este caso específico del ayuntamiento de Azcapotzalco, atendiendo al criterio emitido por la Sala Superior, en el caso de las planillas. Claro. Bueno. En este caso entonces se confirma la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México, donde modifica precisamente esa asignación. Es correcto, Lalo. Bueno, pues muy bien, Paco, te agradecemos mucho el favor de tus comentarios, y a todos les agradecemos el que nos hayan hecho el favor de seguir esta transmisión de la sesión pública desde la Sala Regional Toluca. Que tengan todos muy buena tarde.